tratar y no voy a aburrirlos a ustedes repitiéndolos. Así que voy a hacer algunas consideraciones generales y después quiero hacer una reflexión. No ha sido un gusto además escucharlo, mucho mejor expresado que por mí. Y hacer una reflexión final para que Macieli tenga también su tiempo y pueda participar. Para mí este libro de Ignacio y los anteriores tienen un mérito desde mi mirada, de mi perspectiva extraordinario, que es, más allá de que se llame así este libro, el de mitos y falsedades, que es destruir categóricamente, fundamentadamente, los mitos y falsedades que se han erigido en torno a la vida de Perón. Fundamentalmente, desde una perspectiva que yo comparto absolutamente con él, que es la de humanizar a Perón. Porque cuando hablamos de mitos y falsedades, no son solamente los mitos que construye la oposición, que es la que miente, que es la que lanza las diatribas, sino a veces los mitos que construimos desde nuestra propia parte, haciendo de Perón un bronce, haciendo de Perón una estatua. Y Perón no fue un bronce, no fue una estatua, merece serlo, merece estar plasmado allí, pero fue un hombre como nosotros, que tuvo la capacidad, el talento, la capacidad de conducción de transformar la historia de un país. Pero la importancia de humanizar a Perón, que es lo que deviene de la lectura del libro de Ignacio, es que nos demos cuenta que cada uno de nosotros tiene que llevar el bastón de mariscal, como decía él, porque nosotros también somos capaces de generar esas transformaciones, y de esto es algo que nos hemos olvidado rigurosamente. ¿Cómo avanza Ignacio en el libro? No voy a entrar en los detalles porque ya lo expresó. En esta idea de humanizarlo y de derrotar mitos y falsedades, y es no tomar una historia objetiva, porque la historia objetiva no existe el objeto, siempre existe el sujeto que trabaja sobre esa historia, que interpreta los documentos, y es lo que él me hace estar sentado al lado de él y compartir el camino que él lleva adelante. Pero lo hace de una manera categórica, porque trabaja con documentos, que es algo que verdaderamente no se hace habitualmente, y no solo no se hace habitualmente porque no se quiere, a veces porque no se puede, porque lamentablemente el acervo documental de la historia argentina, y en particular del peronismo, ha sido depredado, destruido, desparramado. Pero Ignacio tiene esa capacidad y ese fervor de buscar los documentos. El libro empieza con la parte del estudio genealógico. Como a mí es un tema que me gusta, tiene para mí como un doble interés por el tema de la genealogía y por los hallazgos que él consigue, que son extraordinarios y que terminan con un mito absurdo de la historia personal de Perón. Después del libro de Ignacio y después que ya lo había planteado en el libro anterior, pero que en este lo vuelve a plantear, se acaba la discusión sobre cuándo nació. Hace una cosa maravillosa, quizás ustedes, y a los que no manejan, les parezca tonto. No solo trabaja con los documentos, las actas de bautismo, las actas de nacimiento, sino que incorpora una perspectiva de quienes trabajamos con la genealogía muy interesante, que es el de los censos, ¿no? Es muy categórica la incorporación de Ignacio, que hace del censo de 1895, que muestra claramente que Perón nació en la fecha que se dice que nació, no en otra, no hay especulaciones, no hay lugares distintos. Termina con discusiones que debiesen estar terminadas hace mucho tiempo, pero que le sirven a algunos autores para sobrevivir y editar algún libro de vez en cuando y dar alguna charla. Además, a partir de esta fijación definitiva que hace del origen de Perón, aborda de un modo muy particular la vida de Perón, la reconstrucción de Perón, porque habitualmente tenemos inmensos mamotretos de muchos tomos que cuentan detalladamente la vida de Perón, y a veces en ese inmenso desarrollo perdemos la perspectiva de aquellas cosas que son trascendentes. Hay una cuestión de elementos. Él va trabajando con pequeños capítulos, y en esos capítulos va tomando temas que no tienen paralelo entre sí, que no tienen equivalencia entre sí. Toca temas que son extraordinariamente trascendentes y otros pequeños, pero también esos pequeños temas que él toca son los que nos permiten esa construcción. No son solamente los grandes bloques de la historia de la vida de Perón, sino pequeños detalles que permiten enriquecerla. Por ejemplo, lo mencionó el doctor Lanús, el tema del coronel Vivicat. Es un tema muy interesante, poco trabajado, que nos permite afrontar cómo se fue conformando ideológicamente el pensamiento de Perón, quiénes fueron sus formadores. Él rescata un tema que no lo mencionó el doctor Lanús, pero que a mí me pareció muy interesante, que fue la experiencia en Chile de Perón.
como especie de embrión primario de su formación política. Es muy interesante, hay un hallazgo y creo que ahí, Ignacio, tendrías que darnos una próxima sorpresa porque teniendo el material que compartís con Crespo de aquellos discursos, es una época de Perón que no está tocada y que merecería avanzarse sobre eso. Se ríe porque no me lo dijo, pero seguramente está pensando en hacerlo. Las falsedades históricas todavía seguimos, no discutiendo, bueno, nosotros no lo discutimos, nos siguen diciendo, pero no era fascista. Terminemos con esto. Yo creo que ya ni siquiera tenemos que entrar en la discusión, no solo porque toda la documentación avala, y lo que plantea Ignacio en el libro es falso, sino que está también un viejo libro de Buchrucker, Nacionalismo y Peronismo, que agota definitivamente ese tema. Digo, nosotros no podemos no pueden llevarnos siempre a discutir temas que están definitivamente cerrados y terminados. La relación que tuvo con el fascismo, porque convivió en la época en Roma, en el periodo de Mussolini, es en los términos en los que lo plantea Ignacio. No hay nada más que sacar de ahí, no hay que sacar nada, imaginar. Frondosamente la vida de Perón ha dado para la oposición, para el gorilaje, temas para que escribieran y algunos vivieran de todas esas mentiras que construyeron y elaboraron. Lo mencionó el tema de la justicia social, hablar del Consejo Nacional de Posguerra. Ahora empieza a haber un desarrollo de estudios específicos sobre algunos temas de Perón. Este es uno con el cual tenemos una gran deuda que hay que recuperar. ¿Qué fue ese think tank, ese búnker inicial de las ideas donde se forjó el peronismo? Estas son las cosas en las que tenemos que trabajar quienes estamos dedicados a este tema. No en responder estérilmente esas cuestiones que nos plantean desde afuera, que son ridículas, que son absurdas, sino proponer desde nuestro terreno la recuperación de nuestro acervo documental, de nuestra propia historia, de nuestros propios espacios. El Consejo Nacional de Posguerra creo que hace un aporte importante. La reivindicación del trabajo de Pettinato en el sistema penitenciario nacional, algo que hoy tiene absolutamente vigencia, algo que pasó hace tantos años y que hoy sigue siendo vigente y es un tema que debiésemos poner nosotros sobre la mesa. Porque esto está cuando, lamentablemente, con el desarrollo de algunos aspectos de violencia, y alguien padece la violencia, y yo he padecido la violencia familiar de manera muy dura, cuando dicen, bueno, que alguien se pudra en la cárcel. ¿De qué están hablando, pudrirse en la cárcel? ¿De qué saben? ¿Qué saben de cuando dicen eso? ¿A qué se refieren? Nosotros los peronistas no podemos caer en ese concepto. Tenemos que saber qué fue lo que hizo la maravillosa tarea de Pettinato, que la rescata Ignacio en el libro. Recordar la figura de Josephine Baker, ¿no? Me parece una pequeñez, pero es una pequeñez a partir de la cual se genera una imagen que nosotros no la tenemos ausente. La relación con Ava Gardner, que es un poco más conocida. Pero es que esas pequeñeces, la recuperación de Ramón Carrillo, y una parte muy valiente, que creo que Ignacio ha puesto, que es el poner sobre el tapete el tema de Juan Duarte. Porque son temas que tenemos que hablar, sobre los cuales tenemos que discutir, que no tenemos que tenerlos escondidos abajo de la alfombra, sino que tenemos que asumirlo porque pasaron y tomar posiciones y discutir cosas que sí tienen que ver con nosotros, para que nosotros nos sigamos